Estimados alumnos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Quiero aprovechar este espacio para darles la bienvenida a lo que son parte de las actividades de manera virtual que se tendrán en la materia de metodología de la investigación y aprovechar esta primera oportunidad a través de este videoclip para comentarles en relación a lo que es el tema del planteamiento del problema. He estado revisando por allí sus trabajos, sus documentos, de hecho de los trabajos que ya me enviaron por correo electrónico, aquellos ligados a lo que es el tema de investigación. Ya hice revisiones, subí su puntuación con alguna retroalimentación en algunos de los casos y además hice revisión de lo que es la parte del planteamiento del problema, los objetivos y en este caso la justificación. Me he dado cuenta que como que hay cierta duda en relación a los elementos, bueno, o a la información que deben de desarrollar en cada uno de los componentes cuando estamos hablando de la parte ya de generar las preguntas de investigación, los objetivos, así como la justificación. En la justificación no es tanto el problema, me voy a enfatizar primordialmente en lo que es el planteamiento del problema y lo que es la parte de la elaboración de los objetivos de la investigación. No les voy a quitar mucho tiempo en este videoclip, ya hay información que ustedes revisaron en la plataforma en el Blackboard, además de los libros obligatorios o lecturas obligatorias y recomendadas que se les dan dentro de las actividades de cada semana. Entonces, básicamente quiero aprovechar para dejar bien en claro algunas cuestiones que me han generado dudas pues al momento de estar revisando sus trabajos. Y ustedes se podrán dar cuenta de ello cuando ingresen a Blackboard en el área de herramientas, en el área de calificaciones, ubiquen por ahí la actividad, en este caso del planteamiento del problema, abran el archivo y ahí aparecen mis comentarios. Como están trabajando en equipo, hay varios equipos que tengo registrados para el trabajo de metodología de la investigación. A uno de los representantes de cada equipo es a quien les he generado los comentarios. Entonces, aquí sí es importante que los demás integrantes de cada uno de los equipos se pongan en contacto con la persona que recibió la retroalimentación para que hagan los ajustes. Bueno, ¿qué les parece si vamos entrando con la parte del planteamiento del problema? Básicamente mencionarles que el planteamiento del problema es una parte esencial del proceso de investigación, ya que nos ayuda a determinar y encauzar todas las acciones que se seguirán posteriormente. De la claridad con la que nosotros podamos hacer o dejar claramente establecido el planteamiento del problema, no vamos a tener ninguna dificultad para desarrollar la investigación. El mismo Acroft, este autor, este especialista en el campo de la metodología, afirma por allá del año del 67, un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. Entonces, es un aspecto importante a resaltar. Ustedes ya lo habrán revisado en la presentación que está en Blackboard. Yo aquí simplemente recuerdo los elementos del planteamiento del problema. Debe de haber una definición y delimitación del problema, preguntas de investigación, objetivos, justificación y en algunos casos algunos autores recomiendan la cuestión del manejo de aspectos éticos. Estos aspectos elementalmente se incluyen en lo que es el apartado de la justificación. ¿Por qué es importante, pues, el planteamiento del problema? Bueno, en el siguiente gráfico estamos viendo por qué es necesario. Primeramente, el problema debemos de definirlo y delimitarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, a través de preguntas de investigación que serán la base o nuestra columna vertebral para formular objetivos o incluso hipótesis. Estos objetivos o estas hipótesis nos van a orientar a la construcción de la metodología que vamos a desarrollar.
La metodología, bueno, es parte de una de las unidades que vamos a analizar y es la parte fuerte del trabajo de investigación porque es cuando se va a realizar el trabajo de campo, pero en esa unidad o en ese componente que es la metodología, pues establece el enfoque de la investigación que se va a elegir, el tipo de diseño de la investigación, el alcance, la población, el diseño del instrumento y pues en este caso la intervención, ¿no? Por mencionar algunos aspectos. En su momento, pues cuando entremos a esta unidad se darán cuenta de por qué es importante pues el apartado de la metodología. Pero para que la metodología quede claramente definida, o sea, no tenga ninguna debilidad, la metodología, viéndolo como un capítulo del trabajo de investigación, que será el camino que nos va a llevar a tratar de responder o de corroborar los objetivos de la investigación o la hipótesis que nos hayamos planteado y por consecuencia a responder las preguntas de investigación. Entonces, si las preguntas de investigación están claramente definidas o diseñadas, si los objetivos están claramente redactados o la hipótesis también claramente formulada, entonces no debemos de tener problema con la construcción de la metodología. La metodología básicamente o el trabajo de campo nos va a guiar a la obtención de resultados y conclusiones y estos resultados y conclusiones en consecuencia van a responder a las preguntas de investigación. Pero para que este caminito que les acabo por aquí de explicar tenga un impacto favorable, pues es importante la revisión de la literatura. O sea, no podemos iniciar o desarrollar un trabajo de investigación sin partir de antecedentes, o sea, qué se ha investigado sobre nuestro tema, quiénes lo han realizado y de alguna manera eso nos sirve a nosotros como un punto de comparación y inclusive información de lo que nosotros podamos encontrar en la revisión de la literatura nos va a servir para armar el marco teórico, ¿ok? Y también no podemos dejar de lado las cuestiones de carácter ético, que son un componente que se integran pues a la parte de la justificación como uno de los componentes. Los elementos del planteamiento del problema básicamente se definen, son los siguientes, básicamente, definición y delimitación. Básicamente hay que entenderlo como la unidad de análisis, los límites teóricos, temporales y espaciales del problema. Las preguntas de investigación, que será el qué del estudio. Los objetivos vendrían siendo las guías del estudio y la justificación básicamente radica en la explicación del por qué y del para qué. Bueno, prosiguiendo con lo del planteamiento del problema, plantear el problema, ¿qué relevancia tiene? Bueno, primeramente, afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Segundo, formular el problema específico en términos concretos y explícitos, de manera de que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos. Tercero, escribirlo de forma o de manera clara, precisa y accesible. ¿Qué es lo que me estoy encontrando con la información que ustedes me están compartiendo, sumado inclusive lo que es la actividad del tema de investigación? Siento que en la información que ustedes están manejando hay todavía más que un problema específico en investigar, se están quedando todavía con una idea muy global de lo que es un posible tema de investigación. Esta tablita nos va a ayudar a aclarar un poco más la diferencia entre una idea de investigación muy global a lo que es un problema específico a investigar. Por ejemplo, la idea de investigación, básicamente una de las características que tiene es que la idea es muy general, resulta abstracta, compleja y surge de la realidad y de algunos estudios previos, ¿no? Y el problema específico, por su parte, es algo específico, como nos indica su nombre, es algo concreto, es susceptible de investigarse y se puede trabajar a través de una pregunta o un enunciado o una afirmación que se va a pretender responder, en este caso, a través
de la investigación. Entonces, por lo tanto, es importante que las ideas de investigación que tengamos demos un argumento sólido, un argumento razonable para que de alguna manera lo llevemos a lo que es un planteamiento ya en concreto. ¿Cuáles son los criterios para plantearnos problemas de investigación? Esto basado en dos autores, Kerlinger y Lee. Primeramente, un aspecto importante para que lo revisen en sus trabajos, principalmente en el trabajo de la tabla donde desarrollarían el planteamiento del problema, es que debe de estar formulado como una pregunta, una interrogante o como una proposición afirmativa, un enunciado afirmativo. Y ahorita les voy a mostrar ejemplos para que quede más claro esa parte. Debe expresar una relación entre dos o más conceptos o también llamados variables. De hecho, en algunos de los trabajos que ustedes me envían, yo les hago ese comentario, o sea, debe de verse reflejado básicamente por lo menos dos o más variables que van a ser analizadas. Y ahorita estos elementos los vamos a ver claramente definidos en el ejemplo que les presentaré más adelante. Debe de implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, o sea, que nos permita hacer intervención de campo. Nos debe de dar la posibilidad también de poder medir o observar en una realidad objetiva. ¿Por qué se habla de medir o de observar? Bueno, fundamentalmente cuando hablamos de medición es porque nuestra investigación posiblemente lleve un camino, un enfoque de carácter cuantitativo. Entonces, la medición, el elemento numérico se vuelve un aspecto esencial y la observación es un componente de las investigaciones de enfoque cualitativo. El planteamiento del problema, bueno, de alguna manera debe de tener relación con otro componente que es importante y necesario en la investigación porque es la guía que orienta nuestro estudio. En este caso son los objetivos. La definición del problema es una proposición expresada en términos positivos o, como lo mencionaba anteriormente, a través de una interrogante. Si nosotros tenemos una pregunta principal de investigación, lo que es una pregunta general de investigación, por lo tanto estamos obligados a tener un objetivo general. Si además de la pregunta general o de la pregunta principal de investigación, elaboramos preguntas concretas o específicas o secundarias o subordinadas, entonces debemos también de tener objetivos específicos. O sea, todos estos elementos están en sincronía. Es importante pues considerarlo para cuando hagan la revisión de ese documento donde ya lo he calificado y he puesto mis comentarios, es importante que contemplen esos elementos. O sea, si manejan pregunta central de investigación, por lo tanto, el objetivo general debe de estar redactado en la línea de la pregunta central de investigación o de la pregunta general. Si manejaron 3 preguntas específicas o secundarias de investigación, los objetivos específicos deben también estar redactados en sincronía con esas preguntas específicas. Las preguntas de investigación, ¿cómo deben de ser elaboradas o realizadas? Bueno, primeramente deben de representar el qué de la investigación. Este qué nos debe de orientar hacia la respuesta que se busca. Y hay que tratar de dejar de lado aquellas preguntas de investigación que en su respuesta se manejen el sí o no. Ese tipo de preguntas en una investigación no nos sirven absolutamente de nada. Deben ser precisas, claras y concretas. Deben de establecer límites de espacio y tiempo del estudio, como por ejemplo, cuándo, dónde, por mencionar algunos casos. Debe de precisar las unidades de observación. Esto es, en qué o con quiénes se va a trabajar. Los requisitos para la elaboración de las preguntas de investigación se manejan en 3 grandes aspectos. Primeramente, un requisito es que sea importante. ¿Qué significa? La respuesta añade, complementa o mejora el conocimiento acerca del problema que se investiga. Que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, ¿no? O sea, si vamos a generar una pregunta de investigación,
la respuesta debe añadir pues estos elementos que les acabo de mencionar, ¿no? El conocimiento acerca del problema y que este conocimiento que se obtenga sea de forma sustancial. Que resulte interesante. ¿Para quién? Pues para quien va a investigar, y ustedes jóvenes lo van a hacer. Entonces, si están eligiendo un tema o ya tienen un tema en mente, pues es porque el tema de alguna manera les ha apetecido o les ha atraído. Entonces, si de entrada vamos a realizar una investigación donde el tema no nos interesa, pues señores, esta parte va a ser siempre un problema. Entonces, el elemento de interés es un aspecto que debe de gravitar en relación a la motivación de quien va a investigar. Y otra tercera característica importante en el requisito para la elaboración de preguntas es que debe de ser la pregunta clara y específica. Esto es para poder encontrar la respuesta precisa, ¿no? Inclusive este elemento pues tiene algo de sentido lógico si lo llevamos a la realidad. Si lo llevamos a una situación cotidiana, si ustedes quieren llegar a un determinado lugar en la ciudad de Mexicali, pues van a preguntar de tal manera que cuando les responda les den la respuesta que ustedes quieren. Entonces, si nosotros generamos una pregunta y esa pregunta es muy compleja, es muy abstracta, muy general, pues la respuesta que vamos a tener va a ser también en la misma tesitura y pues posiblemente no es la respuesta que nosotros estamos buscando. Esto lo manejo como un ejemplo básicamente, ¿no? Más requisitos que deben de cubrirse para las preguntas de investigación, para su elaboración, debe de ser amplia para poder articularse con el marco teórico. Y ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Contestable, que pueda ser respondida con los recursos y medios disponibles para el investigador. Que pueda responderse con evidencia empírica. Entonces, todo eso debe de conllevar la redacción, la elaboración de una pregunta de investigación. Por supuesto, la relevancia es un elemento importante también, que no se conozcan las respuestas. Bueno, básicamente, si el problema que estamos investigando es un tema o un tema así de estudio relevante, algo nuevo, algún fenómeno, pues básicamente las respuestas que vamos a obtener por lo regular van a ser nuevas, novedosas, que nos va a permitir dejar algo positivo como evidencia para otras personas que quieran indagar sobre el tema de investigación que nosotros realicemos, y también no alejarnos del elemento ético, que es un aspecto importante, que la respuesta que nos vaya a arrojar la pregunta de investigación, bueno, pues tenga de alguna manera rasgos en cuestiones éticos. ¿Por qué este aspecto es importante? Bueno, hay muchas investigaciones donde las unidades de análisis pues son personas, y dependiendo del tema que se elija, pues hay información que de alguna manera pues puede ser importante y puede tener impacto, pues esa información que se comparta de los sujetos de estudios, de las personas que forman parte de nuestra investigación, pues pueden tener repercusiones positivas o negativas, y hay otras personas que podrán tener acceso a esa información. Entonces debemos de considerar el aspecto ético, ¿no? En el caso de los objetivos expresan lo que queremos lograr. Como ya lo mencionaba anteriormente, sirven como una guía para el estudio, van a determinar los límites y la amplitud de nuestro estudio, nos van a orientar sobre los resultados que se pretenden alcanzar, van a determinar las etapas del proceso que se realizará. Entonces, estos son algunos elementos importantes que debemos de considerar al momento de redactar los objetivos en una investigación. Esto es propiamente integrar objetivos y qué es lo que o cuál es el papel o el rol que juegan los objetivos en una investigación. Ahora bien, ya cuando hablamos del objetivo general de nuestra investigación, vuelvo a destacar el punto de que si tenemos una pregunta central de investigación, pues debe de existir, por lo tanto, un objetivo central o general de la investigación. Expresa qué se hará para responder a la pregunta principal de investigación. Allí está el punto pues que les acabo de explicar. Hay una pregunta clave, una pregunta base, rectora, una pregunta general, y quiénes serán los sujetos, el lugar y tiempo en que se realizará el estudio. Entonces, eso debe de venir implícita en la redacción del objetivo general.
Este objetivo general va a orientar la selección del diseño de investigación adecuado. Debe guardar congruencia con el título del estudio. Entonces, por ahí me he encontrado en algunos de sus trabajos que hay objetivos que carecen de sentido, y carecen de sentido porque las preguntas de investigación que generaron no tienen una relación con el tema de investigación. Entonces, es importante que revisen eso. Ahora bien, los objetivos específicos pueden ser utilizables también o utilizados, perdón, en una investigación, siempre y cuando también trabajemos preguntas de investigación específicas. Los objetivos específicos son los pasos necesarios para la obtención de datos e información para alcanzar los objetivos generales. O sea, podemos tener un objetivo general, pero ese objetivo general lo dividimos en elementos o en objetivos concretos, en pasos, si así lo quieren ver, que nos va a llevar a la consecución de ese objetivo amplio, y a su vez ese objetivo general nos lleva pues a tratar de responder esa pregunta general de investigación. Indican o van a indicar la secuencia de resultados que se alcanzarán durante la investigación. O sea, ¿qué es lo que yo quiero lograr en la investigación? ¿Qué es lo que quiero yo obtener en la investigación? Pero ya al ser un objetivo está redactado a manera de afirmación. Deben ser concretos, alcanzables, cuantificables. Por lo tanto, al hablar de que sean cuantificables, pues se pueden medir y especificar las variables del estudio. Van de la mano también, pues como esto ya se los mencionaba al principio, de las preguntas secundarias de investigación o de las preguntas específicas de investigación. Criterios que deben de tomar en cuenta para elaborar los objetivos. Atención con esto. Deben de estar dirigidos a los elementos básicos del problema. Y ahorita lo vamos a ver con el ejemplo. Deben ser susceptibles de alcanzarse. Deben de ser medibles y observables. Deben ser formulados con un verbo en infinitivo. Deben ser claros y entenderse con facilidad. Ser precisos al enfocarse en un solo aspecto del problema. Aguas, porque este es un error muy común que se comete al momento de hacer los objetivos en una investigación. Tratamos de manejar varios aspectos de un problema en la redacción de un objetivo, y eso es inadecuado. De hecho, no es recomendable. Entonces, estaríamos hablando que el objetivo estaría mal redactado. Debe de seguir un orden metodológico y un ordenamiento lógico, y debe haber congruencia o deben de ser congruentes entre sí. Básicamente, estos son los aspectos que yo quería tocar en relación al planteamiento del problema y en relación a lo que es el manejo de objetivo. Y me voy a ir al ejemplo. Me voy a ir al ejemplo para que ustedes lo vean ya con mayor claridad. Supongamos que mi tema de investigación o va ligado a lo que es la actitud de los estudiantes universitarios ante la muerte, un fenómeno natural como es la muerte. Bueno, a mí me interesa trabajar cuáles son las actitudes que tienen los estudiantes universitarios. Entonces, actitudes ante la muerte en estudiantes universitarios de CETIS Universidad. ¿Ok? Entonces, ¿en qué puede consistir el planteamiento del problema? Yo lo voy a trabajar a manera de pregunta de interrogación. ¿Cuáles son las actitudes que tienen ante la muerte los estudiantes universitarios de Ingeniería y Administración y Negocios de CETIS Universidad? Si la trabajara como una declaración o una afirmación, pues entonces dirían cuáles son las actitudes que tienen ante la muerte los estudiantes universitarios de Ingeniería y Administración y Negocios de CETIS Universidad. Entonces, quitaría lo de cuáles y dejo actitudes que tienen ante la muerte los estudiantes universitarios de Ingeniería y Administración y Negocios de CETIS Universidad. Entonces, no estamos propiamente obligados a generar una pregunta de investigación, puede ser una afirmación. ¿Ok? En este caso, para el ejercicio, yo estoy contemplando pues
planteamiento del problema a través de una pregunta de investigación. Entonces, aquí viene el aspecto importante para la parte de la pregunta de investigación. Hay un elemento que en mi pregunta yo ya estoy contemplando, la parte de actitudes. Y aquí lo estoy subrayando, incluso lo voy a poner en rojo. O sea, ahí ya hay una primera variable en el planteamiento del problema. Actitudes que tienen ante la muerte los estudiantes universitarios de ingeniería y administración y negocios. Entonces, esto ya me está llevando a mí a pensar en relación a qué trabajos, si quiero tener un antecedente para darle fortaleza, un antecedente teórico en relación al trabajo de actitudes, pues entonces ya debo de ir pensando qué otras personas han trabajado situaciones o han hecho trabajo de investigación en relación al problema de las actitudes, básicamente, ¿no? Aunque aquí las actitudes son en relación a lo que es la muerte, o sea, cómo ven los estudiantes, pues, qué actitud o qué postura pueden tener ante la muerte los estudiantes universitarios. Entonces, ese es un aspecto importante, ¿no? La pregunta de investigación o la afirmación debe de vislumbrar ya de entrada una variable, por lo menos una variable o un par de ellas. Aunque en la pregunta central de investigación simplemente se está manejando la parte de una variable, o sea, lo que es actitud, la pregunta específica o las preguntas como tal también me pueden dar otras variables que podemos analizar. Entonces, en las preguntas específicas de investigación, estoy trabajando lo siguiente. Inciso A, ¿influirán las variables sociodemográficas y el estrato socioeconómico en las actitudes de la muerte, ante la muerte, perdón, en los estudiantes universitarios? O sea, vean aquí, sigue latente la variable principal que es actitud. Lo destaco aquí, jóvenes. Voy a subrayar. Sin embargo, una variable secundaria que estoy incluyendo, o bueno, básicamente dos variables, es la parte sociodemográfica y el estrato socioeconómico. Entonces, vean ahí pues la importancia de que debe ser claramente redactada o elaborada la pregunta de investigación. Vean que sigue habiendo esa conexión entre la pregunta central con la pregunta específica. Aquí estoy hablando de actitudes, aquí estoy hablando de actitudes en la específica, pero estoy incluyendo un par de variables más. Segunda pregunta. ¿Habrá diferencia entre las actitudes? O sea, volvemos a ver actitudes ante la muerte que presentan los estudiantes de ingeniería y administración y negocios. Aquí, jóvenes, ya hay otra variable. ¿Cuál es esa variable? Básicamente, el comparar, porque si ya estoy hablando de diferencia, quiere decir que voy a comparar las actitudes que tienen los estudiantes de ingeniería con los de administración y negocios. Inclusive, aquí ya estoy indicando en qué periodo. Todos los alumnos de Ingeniería y Administración y Negocios que forman parte del semestre 2014-1, por citar un ejemplo, van a formar parte de mi estudio. ¿Ok? Entonces, vean cómo está redactada la pregunta. ¿Qué tan clara debe de ser la pregunta? Tercera, ¿cuál es o cuál será la actitud que tienen los estudiantes universitarios ante la percepción en su percepción, perdón, ante la muerte? O sea, ¿cuál será la actitud que tienen los estudiantes universitarios en su percepción? Aquí volvemos a tocar el aspecto de actitud. Está conectada con la pregunta central de investigación. Y hay una tercera que se está agregando, que es el significado de la muerte. Aquí se está incluyendo otra variable más. Entonces, si sumamos y consideramos, en este caso, o contáramos las variables que se están analizando, entonces, al punto que voy es, si hablamos de significado de la muerte, las voy subrayando. Aquí estamos hablando de actitudes, que ya pues en este caso se ha ido mencionando en cada una de las preguntas
específicas y estamos partiendo de la pregunta central de investigación. Y estamos hablando de variables sociodemográficas y de estrato socioeconómico. ¿Por qué menciono y estoy resaltando esta parte de las variables? Porque las variables, jóvenes, deben de verse reflejadas en los instrumentos que nos van a servir para hacer esa intervención empírica o esa intervención de campo. En propias palabras, esas variables se van a tener que ver reflejadas en un instrumento que nos va a permitir obtener información para responder a esas preguntas de investigación. Pero bueno, la parte de la elaboración del instrumento es un elemento más que se tiene que desarrollar en el apartado de la metodología y ahorita no nos vamos a meter en esa parte, ¿no? El objetivo general, si retomamos el objetivo general, básicamente nuestro objetivo gira en torno a que buscamos generar una teoría sobre las actitudes ante la muerte. Vuelve a aparecer actitudes aquí. Y hay sincronía, pues, o hay esa conexión con la pregunta central de investigación. Los objetivos específicos, si ustedes se dan cuenta, van a ir redactados en la misma línea que las preguntas de investigación. Primero, determinar la influencia de las variables sociodemográficas y el estrato socioeconómico. Comparar la actitud ante la muerte en estudiantes de ingeniería y administración y negocios. Explorar la actitud que tienen los estudiantes universitarios en su percepción ante la muerte y buscar el significado de la muerte en estudiantes universitarios. Si nos regresáramos a revisar las preguntas específicas con la pregunta central de investigación, todo lleva pues un orden, una estructura, pues lleva un orden lógico. Entonces es importante pues jóvenes que su trabajo tenga ese reflejo, o sea, si el planteamiento del problema, si la pregunta de investigación, bueno, olvídense de esto que les estoy diciendo en este momento, si el tema de investigación ustedes ya lo tienen claramente definido, pues entonces en la medida de que su pregunta de investigación o el planteamiento de investigación también lo tengan claramente definido, pues en esa medida van a poder generar preguntas de investigación sólidas y por consiguiente la redacción de los objetivos generales y específicos van a ser también o van a estar en esa misma línea. Entonces es importante, por lo tanto, que revisen su documento, analícenlo bien y van a ver que le encontrarán de alguna forma sentido lógico a lo que les estoy compartiendo en este momento. Aquí les voy a mostrar de manera muy breve lo que vendría siendo, porque es importante pues lo del objetivo y las preguntas de investigación y lo que les mencionaba lo de las variables, porque las variables después deben de ser convertidas a indicadores y esos indicadores deben de ser plasmados en algún instrumento que nos dé respuesta a lo que estamos nosotros investigando. Y aquí les estoy mostrando el caso, por ejemplo, de un instrumento, este es elaborado por Wong y Rerker en el 87-88, que habla sobre qué, sobre actitudes. ¿Sobre qué actitudes ante la muerte? O sea, ya hay un instrumento que se realizó en una investigación años atrás que me puede ayudar a responder mis preguntas de investigación. Así de sencillo. Actitudes ante la muerte. ¿Y cómo puedo yo cómo puedo encontrar pues este instrumento? Bueno, entonces aquí la revisión de la literatura juega un papel fundamental. Eso implica pues que dediquemos algún número de horas suficientes para que podamos obtener información sobre el tema de investigación que nosotros estamos realizando. Hablábamos que dentro de la pregunta de investigación, de la específica, de las preguntas específicas y de los objetivos específicos, había un elemento que tenía que ver con el factor socioeconómico y el sociodemográfico. ¿De dónde se obtiene esa información? Bueno, si vemos este perfil o este cuestionario, en esta parte aparece.
edad, sexo, el estado civil, el año de la carrera, si profesa alguna religión. ¿Es importante el elemento religión? Por supuesto que sí. Muchas veces cuando se habla del tema de la muerte, pues la religión tiene un impacto importante en esta temática, si se cuenta con hijos o no. ¿Por qué es relevante el elemento de los hijos? Bueno, no es lo mismo que, por ejemplo, si su servidor es padre de familia y tengo hijos pequeños, pues puedo visualizar o mi percepción de la muerte puede ser totalmente distinta a el que pudiera tener una persona ya en edad avanzada, una persona adulta, hablando de una persona de 80, 85 años de edad, ¿sí me explico? Entonces, son elementos que dentro del instrumento o del cuestionario que son fundamentales. Y luego, pues aparecen cada uno de los ítems, simplemente se los muestro, y este instrumento básicamente daría información, nos daría una respuesta al momento de aplicarlo con los estudiantes en relación a actitudes ante la muerte. Pero también había otro aspecto que se trataba de responder con las preguntas específicas de investigación e inclusive se redactaron objetivos específicos. Y esa tenía que ver con la parte de la percepción. Una cosa es actitud y otra es la percepción. Muy distinto es la actitud que tenemos ante ciertas circunstancias a la percepción que tenemos ante determinadas circunstancias. Y la percepción que podamos tener entre varias personas sobre un fenómeno o sobre un hecho, pues es totalmente distinta, ¿no? Entonces aquí hay un instrumento que tiene que ver con la parte de la percepción. Y de nueva cuenta, vienen aspectos sociodemográficos. ¿Por qué? Porque es uno de los elementos que estamos tratando de responder en nuestra pregunta de investigación. Y en nuestro objetivo es una de las cosas que queremos dar a conocer. Entonces, señalo aquí datos sociodemográficos. Y luego ya vienen pues 4 preguntas por ahí en ese instrumento donde de manera abierta se le pregunta al sujeto de estudio o a la persona a la cual nosotros vayamos a intervenir en el trabajo de campo, ¿cuál es tu percepción ante la muerte? ¿Has tenido experiencias de muerte en tu grupo familiar o en tu entorno social o en el entorno laboral? Entonces, eso nos permite conocer la percepción de las personas a las cuales nosotros vayamos a intervenir. Entonces, vean pues por qué es importante que los objetivos, el objetivo general de la investigación y los específicos estén claramente redactados y en sintonía o congruencia con las preguntas específicas y la pregunta central de investigación. Y en la medida pues que el planteamiento del problema esté claramente definido, señores, lo demás no será ningún inconveniente para nosotros. Espero que esta cápsula en video pues te pueda aclarar un poquito más las dudas que a lo mejor puedas tener en relación sobre el planteamiento del problema y la parte de la elaboración de los objetivos de un tema de investigación. Vamos a seguir posteriormente trabajando estos pequeños clips. Por ahí después te voy a compartir y te haré llegar la información a través de correo electrónico sobre un esquema que de alguna manera les va a ayudar mucho para lo que es la parte de la construcción del marco teórico. Me despido en este momento y cualquier duda o comentario puedes hacerlo llegar a través de mi cuenta de correo. Le reitero a aquellas personas o a aquellos equipos donde les he pedido que hagan ajustes en esta parte del planteamiento del problema, que van a tener hasta este domingo, 1 de marzo, para que me reenvíen la información. Espero sinceramente que esta explicación te haya servido y que le saques el mayor provecho a toda la información.